Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vengo a hablar sobre la sinapsis y potencial de membrana de acción, potencial de acción y otras cosas que están involucradas dentro de los procesos neuronales y los procesos entre las células de nuestro cerebro. Como ya saben, pues, hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y esta materia es anatomía y fisiología del sistema nervioso. Bueno, entonces, para iniciar, pues tener en cuenta que dentro del potencial de membrana, siempre dentro de esto o dentro de las células se distribuyen diferentes iones, entre los cuales encontramos el sodio, el calcio, el potasio, iones proteicos y el cloro. Todos cuentan con sus respectivos canales. En algunas ocasiones estos canales están abiertos. Cuando esto pasa, restringe la tasa de transferencia de iones, manteniendo un potencial en reposo. Cuando los canales se abren o cierran en respuesta a estímulos específicos, pasando por dos maneras, por dos conceptos. Una, están regulados por voltaje, y estos se abren en respuesta a un cambio en el potencial eléctrico de la membrana. Y la segunda, están regulados por ligandos. Estos se abren en respuesta de una molécula como un neurotransmisor. Como en esta ocasión vamos a hablar del potencial de membrana, entonces el potencial de membrana en reposo habla acerca de la diferencia de cargas eléctricas a través de la membrana plasmática, es decir, cuando las células se encuentran en un estado de reposo. En este momento, fuera de la membrana siempre se está cargado positivamente debido a los iones de sodio y calcio en grandes concentraciones. Por dentro, como lo vemos en la imagen, la membrana está cargada, tiene una carga negativa, y esto es debido a la presencia a grupos infusibles cargados negativamente en el citoplasma. Ahora bien, la membrana es mucho más permeable a los iones de sodio. Cuando esta está en reposo, está entre 100 y 10 veces más permeable al potasio que al sodio. Por lo tanto, la pérdida de iones de potasio no puede ser reemplazada fácilmente por sodio, porque no entra por la permeabilidad de la membrana. Bueno, a causa de la salida de potasio, se genera una carga negativa en el interior de la membrana, que a su vez genera una diferencia de potenciación conocida como potencial de membrana. Entonces decimos que este potencial de membrana en reposo es el que se presenta en las células cuando no participan en una respuesta fisiológica importante, tal como la contracción, conducción o la secreción. Eh, Como vemos en la imagen, la magnitud del potencial de la membrana en reposo varía según el tipo celular, pero generalmente es de unas pocas decenas de milivoltios. Este potencial es mayor en las células nerviosas y musculares, en las que generalmente es de menos 70 a menos 90 milivoltios. ¿Qué pasa dentro de estas membranas? Hay una parte o una acción que se llama la acción de la bomba de sodio-potasio. Esto se da cuando la bomba saca 3 iones de sodio e introduce 2 de potasio simultáneamente, como lo vemos en la imagen. A medida que sale una célula de sodio, el líquido extracelular adquiere un mayor potencial eléctrico positivo,
lo que provoca atracción de iones negativos. La bomba de sodio y potasio cumple un rol muy importante en la producción y transmisión de los impulsos nerviosos y en la contracción de las fibras musculares. Ahora, ¿qué es el potencial de acción? El potencial de acción es un cambio brusco y transitorio del potencial de membrana en reposo. Esto dura unos milisegundos, es decir, que lo que pasa en ese momento, el potencial se invierte de negativo, es decir, de menos 70 a menos 90 milivoltios, pasa a ser positivo para posteriormente regresar al potencial de reposo. Es decir, como lo vemos en la imagen, inicialmente está en menos 70 milivoltios. Al pasar a positivo, vemos que sube a 30 milivoltios y vuelve a descender en esos milisegundos a menos 90 milivoltios. Ahí en ese momento se presentó el potencial de acción. Las fases del potencial de acción, pues una es la despolarización. En este el potencial se eleva en una dirección positiva, primero gradualmente hasta un umbral y luego en forma brusca, llegando a invertirse. El segundo paso es la repolarización, donde el potencial cae rápidamente en una dirección negativa hacia el potencial de reposo y pasa a una hiperpolarización postpotencial, donde el potencial se sitúa transitoriamente en valores ligeramente más negativos que el del reposo. Cuando hablamos de despolarización, es en el momento donde la membrana se hace muy permeable al sodio, lo que permite que un número muy grande de iones con carga positiva se difundan a través del axón. En la despolarización, antes del potencial del reposo, adentro de la membrana, afuera hay más sodio y calcio, y adentro hay potasio, cloro y aniones. Ahora, cuando hay cambios en el potencial de acción, se invierten los canales de la membrana con puertas de voltaje. Y la repolarización es un plazo de 10 milésimas de segundo después de que la membrana se hizo permeable a los canales de sodio. Empiezan a cerrarse estos canales y los canales de potasio se abren más de lo normal, restableciendo otra vez un estado de reposo negativo normal. En la repolarización, los canales de sodio se cierran y al final cuando comienza la repolarización. Cuando los canales de potasio se abren desde el inicio de la repolarización hasta el final de la hiperpolarización, dejando que salga el exceso del axón. Y si vemos una hiperpolarización y la polarización, el potencial se sitúa transitoriamente en valores ligeramente más negativos que el del reposo. La normalización de ambas conductancias, ambos canales en reposo, produce el regreso al potencial de acción. Ahora bien, para que esto pase, hay una ley que se llama del todo o nada, y en esta, como se ve en la imagen, es cuando las neuronas se comportan según la ley del todo o nada. Si un estímulo alcanza un determinado umbral, se inicia el potencial de acción y este tiene siempre la misma intensidad. Si el estímulo no alcanza el umbral necesario, el potencial de acción no se inicia. Y como se ve en la imagen, en ambos picos, cuando sube el potencial a positivo, se mantiene tienen una misma amplitud. Ahí también se ve una ley del todo o nada. Ahora bien, la sinapsis es la unión entre la terminal de un axón presináptico y el tejido postsináptico, como lo podemos ver en la imagen.
Hay dos tipos de sinapsis. Hay una sinapsis eléctrica, donde se hallan en situaciones en las que se necesita un comportamiento estereotipado, o sea, decir, rápido. Y hay una sinapsis química, que se hallan cuando hay un elemento presináptico y uno postsináptico, separados por una hendidura sináptica entre 10 y 20 nanómetros en el sistema nervioso central. Para que exista esta transmisión química se necesita que se cumplan de dos pasos. El primer paso de transmisión, donde el neurotransmisor se libera en la hendidura sináptica por medio de la célula presináptica. Y el paso receptivo es cuando el neurotransmisor se une al sitio receptor en la célula postsináptica, que es sensible y responde a aquel. Aquí podemos ver en la parte izquierda una terminal presináptica excitatoria, donde se facilita la entrada de calcio, disparando la despolarización de la membrana postsináptica. Y en la parte derecha vemos la terminal postsináptica inhibitoria, donde las terminales axónicas en la terminal del axón suelen ser inhibitorias e impiden la entrada de calcio en esta nueva membrana. Como se ve, también participan unos neurotransmisores que son potentes y por lo común solo se necesitan dos de sus moléculas para abrir un canal iónico postsináptico. La respuesta depende de las propiedades de estos neurotransmisores, si son excitadores o inhibidores, y estos cambian en respuesta a los estímulos que reflejan el fundamento estructural del aprendizaje. Cuando hablamos de neurotransmisores podemos encontrar noradrenalina, dopamina, serotonina, entre otros. Ahora, para que exista una comunicación entre las neuronas y la acción de los neurotransmisores en la sinapsis, ¿cómo participa? La comunicación entre las neuronas no es igual que la comunicación dentro de la neurona. La energía eléctrica liberada por el potencial de acción hace que los botones terminales se abran y liberen unas cuantas miles de moléculas químicas conocidas como neurotransmisores. Como lo dije, dependiendo del neurotransmisor, pues este puede ser excitatorio o inhibitorio. Y cuando inicialmente o puede presentarse el PEPS, que es el potencial excitatorio postsináptico, es cuando se libera el neurotransmisor por parte de la vesícula, donde se activa un receptor excitatorio que puede ser una entidad separada o el mismo canal iónico. Se observa la activación directa de un canal de sodio activado por ligando. Y la entrada de sodio produce una despolarización, un potencial de acción e inicia ese impulso nervioso. Y cuando hablamos de PIST, aquí podemos ver la imagen de una sinapsis excitatoria de un potencial postsináptico excitador que puede ser EPSP, es igual a PEPS. Y los neurotransmisores que se encuentran, la mayoría, cuando pasa este momento de excitador, es la aceticolina y el glutamato. Cuando hablamos de potencial inhibitorio postsináptico o PIPS, es cuando se encuentra la liberación de un neurotransmisor inhibitorio por parte de la vesícula, donde se activa un receptor inhibitorio, el cual puede activar la abertura de un canal de potasio. En este momento el potasio sale, o una abertura de un canal de cloro. En este momento el cloro entra. En cualquiera de los casos son alternativos, pero no son simultáneos. El terminal postsináptico se hiperpolariza y de esta manera bloquea la transmisión sináptica.
Aquí la mayoría de neurotransmisores que participan son la glicina, perdón, y los GABA. Entonces, ¿qué se origina cuando hay un potencial posináptico? Son alteraciones en el potencial de la membrana de una neurona posináptica producidas por la liberación de un neurotransmisor en la sinapsis. Y cuando son inhibitorias, estas lo que hace es, esto lo que hace es hiperpolarizar o inhibir la membrana posináptica de una sinapsis causada por la liberación de un neurotransmisor en el botón terminal. Aquí podemos encontrar las referencias donde, de donde os traje la información para la presentación de este video. Muchas gracias por su atención.